hispanoamérica. En primer lugar, Virgilio va a exponer Salazar Bondi. Salazar Bondi. Luego Raúl Leopoldo Sea, primera parte, exposición. Segunda parte, observaciones sobre los puntos que se les haya pasado o sobre los modos en que hayan hecho su exposición. Y en tercer lugar, comentarios críticos, tomas de posturas con respecto a lo que estos autores dicen. ¿Estamos? Bueno, pues entonces, Virgilio, empezamos con la exposición. Yo voy a exponer de términos generales el libro de Existe una filosofía de nuestra América de Augusto Salazar Bondi. Este libro está dividido en 4 partes por un prólogo, una introducción, un primer capítulo que se titula El proceso, un segundo capítulo que se titula El debate y un tercer capítulo que se titula Una interpretación. En la introducción, Augusto Salazar Bondi advierte 2 cosas. Por un lado, que va a tratar de desarrollar su trabajo sobre el área de Hispanoamérica, intentando advertir que solamente va a hablar del pensamiento filosófico propiamente tal. Esto es, dejar a un lado, por así decirlo, las cosmovisiones de la época precolombina, y por otro lado, definirá 3 puntos que desarrollarán a lo largo de su libro, que tienen que ver con la cuestión descriptiva, cómo se ha desarrollado el pensamiento hispanoamericano en los países que componen Hispanoamérica, la cuestión prospectiva o normativa, que tiene que ver un contraste de los diferentes enfoques que hay en torno a la posibilidad o no de una filosofía de Hispanoamérica, y en un tercer punto que tiene que ver con una interpretación que está, digamos, de la mano de la cuestión normativa. Poniendo ya un poco de avance en esto, la parte del proceso está determinada por 2 partes. Una que tiene que ver con los acontecimientos, digamos, por época, que tiene que ver con la ilustración, con el momento romántico, dirá Salazar Bondi, con el momento del positivismo en lo que está pasando en Europa, y con la cuestión contemporánea, que traerá un enfoque de las ciencias sociales. Dejando a un lado esta situación, empieza a desarrollar 12 puntos que describen todo este proceso y cómo las diferentes tendencias europeas se implantan en todo lo que compone Hispanoamérica. Solamente escogeré algunos por la economía del tiempo. Esto es que hay una situación de similitud en la educación que se desarrolla en los diferentes países que componen Hispanoamérica. Las influencias ejercidas por otras filosofías nacionales sobre nuestro pensamiento, que tiene que ver con la influencia que ejerce el pensamiento francés, el alemán, el inglés, ¿no?, entre otras. Y luego una serie de rasgos que el maestro Augusto Salazar Bondi los va a tomar como rasgos negativos. Luego, pasando a un segundo capítulo, que es el capítulo del debate. Este capítulo es crucial en el texto porque mencionará 3 categorías que atraviesan el texto, como lo son el concepto de originalidad, de genuinidad y de peculiaridad. Empieza a tratar de definir estos conceptos en términos de poder hablar si hay o no la posibilidad de una filosofía hispanoamericana original o genuina o peculiar. En este capítulo se desglosarán 13 intelectuales de todos los
países que componen Hispanoamérica, Chile, Argentina, Perú, México, y se desarrollará en un debate, dos enfoques. Por un lado, quienes sostienen la posibilidad de hablar sobre una filosofía hispanoamericana y los que sostienen que no hay la posibilidad de hablar sobre una filosofía hispanoamericana. En una síntesis, solamente igual siendo un poco arbitrario con esto, una de las posturas que sostiene que es posible una filosofía original, genuina y peculiar, esta no se ha logrado ni se logrará programando su personalidad histórico-cultural propia. Y por otro lado, se comenta también, como sea esta filosofía, lo menos que se puede hacer es beneficiar el quehacer filosófico, generando este comportamiento de pensamiento filosófico. Por otro lado, comentarán algunos que no existe la posibilidad en el término siguiente. La filosofía genuina al modo europeo no armoniza con nuestra mentalidad, con nuestra forma de filosofar o transformar la mentalidad nacional. Entonces, esto se sintetiza en criterios de Augusto Salazar Bondy, en que no es posible hablar de una filosofía original, genuina, pero sí de una filosofía peculiar. Y ya intentando abordar el último capítulo, que es el capítulo que corresponde a una interpretación, él menciona 5 puntos que norman los criterios por los cuales él definirá su conclusión. Una de estas es que hay diferencia entre la plenitud y la presión de una comunidad como de un individuo entre su independencia, su desenvolvimiento autónomo y su dominación, o sea, el estar sometido a las decisiones y los intereses de otra entidad histórica. Por otro lado, otro de los criterios que norman su conclusión es que son más deseables y mejores la plenitud de ser, la autenticidad y la autonomía que sus contrarios. Un tercer punto, Maestro Salazar Bondy comentará que en la historia es posible la novedad, el salto dialéctico que permite el paso de un nivel de realización a otro, la emergencia de formas inéditas de existencia. En un penúltimo punto, él comentará que puede hablarse de los países de la América hispano-india como una unidad cultural, uno de los elementos que arrojó desde la introducción y que retoma en el primer capítulo, habida cuenta de que no solamente existe Hispanoamérica a partir del proceso de colonización, sino que antes de la colonización no había una unidad social y cultural que unificara a todos los países que componen Hispanoamérica. Y en un último elemento que norma sus conclusiones, él expone que la filosofía estricta es un valor de civilización que necesitamos realizar. Por todo este tipo de comentarios, él empieza a concluir que nuestra filosofía, con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, uno de los puntos que ya habíamos abordado inmediatamente. En un segundo punto comentará que la causa determinante de este hecho es la existencia de un defecto básico de nuestra sociedad y nuestra cultura. Vivimos alienados por el subdesarrollo, conectados con la independencia y la dominación a que estamos sujetos y siempre hemos estado. En un tercer punto, él comentará que nuestra vida alienada como naciones y como comunidad hispanoamericana produce un pensamiento alienado que la expresa por su negatividad. En un cuarto punto, él expone que este pensamiento inauténtico por alienado es alienante en cuanto funciona generalmente como imagen enmascaradora de nuestra realidad y factor que coadyuva al divorcio de nuestras naciones respecto a su ser propio y sus justas metas históricas. En un quinto elemento, el maestro Augusto Salazar Bondy comentará que la constitución de un pensamiento genuino y original y su normal desenvolvimiento no podrán alcanzarse sin que se produzca una decisiva transformación de nuestra sociedad mediante la cancelación del subdesarrollo y la dominación. Expone un último elemento,
que tiene que ver con que nuestra filosofía genuina y original será el pensamiento de una sociedad auténtica y creadora, tanto más valiosa cuanto más altos niveles de plenitud alcance la comunidad hispanoamericana. Concluye con otros dos elementos que responden a que deberá ser vigilante y confiada en el extremo en el proceso de generar su propio pensamiento filosófico, y también comentará que las naciones del tercer mundo, como las hispanoamericanas, tienen que forjar su propia filosofía en contraste con las concepciones defendidas y asumidas por los grandes bloques del poder actual. Tal vez me haya pasado algunos elementos. Si estoy en tiempo, puedo ir matizando los elementos que dejé ahí en el camino. Cerramos ahí, pasamos con Raúl para que nos exponga. Ya los demás estamos tomando nota para redundar sobre esos aspectos que quedaron por ahí. Raúl, por favor. Me tocó exponer la filosofía americana como filosofía sin más de Leopoldo Sea. El libro consta de 6 capítulos. El primero trata de la filosofía en Latinoamérica como problema del hombre. La polémica empieza con las casas y Sepúlveda, esto es, en relación a la humanidad o no humanidad de los indígenas. Luego continúa con Buchon, de Pau y Hegel, que ponen una cuarentena a América. Después aparece la idea de civilización, en el cual se ve a América como un conjunto de razas y mezclas, como una degeneración. El regateo de la humanidad pasa por el escolapismo, la modernidad, el romanticismo hasta el siglo XX. En cada una de estas etapas se le impone un determinado arquetipo de humanidad al americano, un arquetipo del cual debe encajar si quiere ser igual al occidental. Este regateo que empieza con el verbo, con la palabra, es decir, la filosofía, del que se cuestiona si el americano tiene o no, si es o no capaz de dicha realización. En el segundo capítulo, que trata de la filosofía como originalidad, una filosofía que parta de sus circunstancias, según Rodríguez, y que no imite. Mientras que Caso ve bien el hecho de asimilar, hacer propio lo extraño. Y es que los problemas de la filosofía son problemas del hombre. La originalidad lo determina el tiempo y la realidad. Para ello lo que hay que hacer es imitar el espíritu con el que se ha hecho filosofía en Occidente. Para Alberti es simplemente tomar prestado para resolver nuestros problemas, porque América siempre ha estado enfocado en sus problemas sociales y políticos, lo cual tiene en común con los grandes sistemas que se han realizado en Europa, cuya característica es que siempre terminan enfocados en los aspectos políticos y sociales. En el tercer capítulo nos habla sobre la filosofía como ideología o como ciencia. A grandes rasgos ya nos dice que hay que hacer pura y simplemente filosofía, partiendo de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, y que el rigor sí, y el rigor en esto sí importa. La lógica nos dice debe ser un instrumento y no un fin en sí mismo, ya que de lo que se trata es partir del hombre y para el hombre, es decir, un compromiso con la realidad, nuestra realidad. Y que si la originalidad importa, esta se dará por añadidura. En el cuarto capítulo nos dice, la filosofía europea toma conciencia, y toma de conciencia americana. Adoptar filosofías europeas no resuelve nuestros problemas, pero el americano no es culpable del todo, porque la filosofía se presenta como lo que
como la que resuelve problemas y se impone al mito, encarnada como la razón, la diosa razón. Y en este mismo capítulo Sea nos habla del historicismo. Nos dice, como el historicismo, América vuelve a sí mismo y toma conciencia de los alcances de su filosofar y pensamiento. Esta puerta que le es abierta por Ortega. Después nos habla del existencialismo. El existencialismo es una filosofía que se centra en el hombre. El americano vuelve a sí mismo por la historia, pero ahora también vuelve a sí mismo como hombre mediante esta filosofía. Mais Vallenilla nos advierte que hay un peligro al ver a América como futuro, porque puede que esto no siempre vaya a ser así. Puede que América, al contrario, caiga nuevamente en un colonialismo, del cual ya se ha desprendido. También ve al americano como un no ser siempre todavía, porque el americano siempre está queriendo ser lo que precisamente no es, olvidándose siempre de su realidad. En el quinto capítulo, que se llama La filosofía occidental que empieza con el hombre, Sea nos habla que el europeo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y la independencia de las colonias, hace que el occidental se vea como hombre de carne y hueso, se sabe contemplado por los otros hombres, es decir, los no occidentales. Y es que el occidental siempre había visto al no occidental desde su propio concepto de hombre, pero ahora se sabe un hombre entre hombres. Marcuse ve al occidental enajenado y oprimido por la técnica, y su juventud busca la destrucción de su sistema, encontrando a sus héroes en hombres no occidentales, sino que se encuentran en el subdesarrollo, pero son hombres libres, hombres ubicados en lo no occidental. El humanismo aparece para desenajenar al hombre, pero al hombre de carne y hueso. Y el último capítulo trata de la autenticidad de la filosofía. Con el parálisis de Occidente, los pueblos no occidentales vuelven sobre sí mismos, tomando su lugar como pueblos entre pueblos. La descolonización, nos dice Sea, consiste en desenajenarse y con esto crear nuevos hombres. Por último, cita a Bondi para expresar lo que es la inautenticidad en América, que ha sido pretender ser lo que no se es, y es que esto es algo que América siempre ha hecho y que lo ha llevado a la mistificación. Para Sea hay que filosofar apegado a nuestra humanidad, porque la posibilidad de una filosofía americana es y siempre lo ha sido. Es todo. Bueno, dentro de esta exposición panorámica, rápida, general, seguro estoy que hay puntos que pasaron por alto y que ahorita es el momento, la segunda parte, en que los demás pueden hacer algunas observaciones. Alexander, ¿quieres? En el capítulo 1 de si existe una filosofía en nuestra América, Bondi argumenta que hay un pensamiento prehispánico antes de la conquista, pero omite eso porque para él solo son mitos y leyendas. Ya después vienen las influencias que son las corrientes filosóficas aquí en México, que la primera es la escolástica, que viene por el siglo XVI y XVII. Después viene el positivismo ya casi a finales del siglo XIX con Augusto Conte. Ya el tercer es el versonismo, que utilizan mucho aquí el concepto de duración, el de venir de concreto y el cualitativo. La cuarta sería el marxismo.
La quinta sería la alemana, pero la alemana porque se encontraba en la Segunda Guerra Mundial. México aporta más a la filosofía francesa, que es la de Jean-Paul Sartre con el existencialismo. Esas son las influencias de las corrientes. Por otra parte, hablaba sobre las filosofías nacionales de nuestro pensamiento, que era la española, la inglesa, la francesa, la alemana, pero añade más, que son la italiana, un aporte más del platonismo, la rusa sobre temas de filosofía de la historia, el marxismo por Lenin, que eso vendría a ser sobre la rusa. La polaca son las escuelas de lógica y también del marxismo de Adam Schaff, y un poco también del judío, que era de Martin Buber. ¿Algún otro punto? Sí, igual con respecto a la exposición, por ejemplo, de Raúl. Bueno, yo quisiera en un momento igual seguir arrojando más elementos que comentaba Alex. Me parece que el siglo XIX está trazado por dos cosas, que es el positivismo, ciertamente, como él mencionaba, pero Salazar Bondi es un poco más puntual, porque empieza a hablar de comienzos del siglo XIX con el proceso del romanticismo, y que él le pone aquí el rollo del romántico y arroja varios elementos, ¿no? La filosofía con ideología, el common sense, el espiritualismo ecléctico, el idealismo alemán, y que al final de esto también se plantea la situación del anarquismo, del socialismo utópico. Incluso menciona la aparición de estas primeras intenciones de generar una filosofía, digamos en este caso mexicana, teniendo la pronuncia así, con la intención de Hispanoamérica, y le llamará con su propio concepto de los formadores, algo así, él comentará. Y en esa situación es cuando ya entra la situación del positivismo, y lo menciona a propósito de que ellos tratan de generar la ruptura de lo que venía generando el positivismo, y ellos retomando los pensamientos de Verso, ¿no? con el vitalismo y todos esos elementos que me parecen también necesarios, porque pues sí siguen influenciando lo que es, por ejemplo, en nuestro caso, el pensamiento mexicano, y en el caso de lo que expone Augusto Salazar Bondi, pues más elementos para pensar sobre la posibilidad de una filosofía hispanoamericana, ¿no? Bueno, ahorita se han centrado básicamente en lo que es la primera parte de Salazar Bondi, pero la idea, para darle un peso pues a los dos textos, por ejemplo, a mí me parece que con respecto al texto que expuso Raúl de Leopoldo Sea, hizo falta hacer un poco más de énfasis en una idea central, dos ideas centrales. La del primer capítulo, el regateo que menciona Leopoldo Sea con respecto a Europa, por un lado, y como contrapeso, lo mencionaste, pero sí, habría otro en los capítulos posteriores cuando se habla de la influencia del historicismo y del existencialismo. ¿Alguien nos puede decir al respecto algo con estos temas? El peso que tuvo defiende Sea de el historicismo y el existencialismo. Pues quizás rescatando un poco la aparición de Sartre, porque Sea cita constantemente a Jean-Paul Sartre y a su vez cita a Fanon. Y Sartre, para empezar, es existencialista, ¿no? Y él genera, digamos, un cuestionamiento de cómo el no occidental cuestiona a lo occidental, no en términos de hacerlo menos, porque incluso dice, pues si te odio, estaría abajo de ti, estaría subordinado. Entonces él dice que cuestiona a lo occidental en términos de su humanidad, cómo él se dice que es humano, y pues trata feo, pues, en este caso al africano, ¿no? Quizás en esos elementos podría comentar un poco sobre la situación de la aparición del existencialismo. Pues ahí serían algunos aspectos. Centrándonos en la pregunta, ¿existe una filosofía en nuestra América según Salazar Bondi?
autenticidad, la originalidad o la peculiaridad de esta filosofía. Por ejemplo, Vasconcelos es de los que, según él, han hecho una filosofía de sistemas, al igual que los europeos. Entonces, no desdeña el hecho de que exista, sino más bien se centra en esos tres conceptos que mencionas. Según Leopoldo Sea, ¿hay o no una filosofía original? Julio. Bueno, ¿hay o no filosofía? ¿Es original o no es original? Es original mientras el pensamiento que llega, que se trae, puede adecuar a la realidad, siempre y cuando sirva para responder a problemas de la realidad y a las circunstancias que se vive en ese momento, en esa etapa, en ese entorno, en esa ubicación. Porque está sirviendo, ¿sí? Él habla de que se va a adaptar, ¿sí? Se va a adaptar desde ese punto, desde ese pensamiento. Él considera que sí es original, ¿sí? Aquí tengo pero tengo una nota, ¿no? del concepto que tiene de originalidad. Al estar mencionando esto, ahí está uno de los puntos centrales, ¿no? Sí. El concepto de originalidad es distinto. Totalmente. Para eso, Con un concepto de originalidad maneja Salazar Bondi, otro concepto de originalidad maneja Leopoldo Sea. A ver, menciono y después para Sea, dice: ser original implica partir de sí mismos, de lo que se es, de la propia realidad. Por eso la filosofía es original, porque atiende precisamente a esta realidad, ¿sí? Del ser que lo está pensando como una problemática que está en su entorno, ¿sí? No precisamente porque se esté creando algo novedoso, algo totalmente fuera de algo que existía, ¿sí? Sino porque está atendiendo una realidad, se está adecuando a ella. Lo desea, cuando habla sobre original, él dice: ser original implica partir de sí mismos, de lo que es, de lo que la propia realidad, teniendo una filosofía universal que culmine en soluciones o respuestas, que también pueden ser válidas para otras realidades. Y por el otro lado, el concepto de originalidad por Bondi es entendida como el aporte de ideas, planteamientos, construcciones conceptuales inéditas con respecto a las realizaciones anteriores. Bien, entonces, bueno, hace falta algunos otros detalles allí en la exposición. Decía el regateo, el capítulo primero. Primero, si son o no reconocidos como hombres, la disputa se vuelve a las casas. Posteriormente, considerarlo como un salvaje o como un bárbaro, ¿sí? Como un no civilizado, o anteriormente un subhumano. Y esto está en relación con esto que ya comentaban ustedes, de que el concepto de originalidad tiene que ver el partir de sí mismo, del hombre consigo mismo y su entorno. Esto va a dar elementos para que posteriormente, en los últimos capítulos, Leopoldo Sea hable del papel que ha jugado el historicismo y el existencialismo. Sí, Raúl. Sí, es que complementando lo que comentó y el papel del historicismo y el existencialismo, el historicismo ubica al americano en su contexto histórico, haciéndole ver de que lo que él está haciendo es un pensamiento original y genuino, o sea, está partiendo de su realidad y es algo que viene haciendo desde la conquista. Entonces ahí el americano empieza a examinar, se vuelve a sí mismo pero de forma histórica, ¿sí? Esa es la apertura que le da Ortega con el historicismo. Mientras que con el existencialismo, el americano vuelve a sí mismo, pero ya como hombre concreto, como hombre que sufre carne y hueso, que ha venido sufriendo desde la conquista, el regateo de su humanidad por parte de los europeos. Sí, ese es
el papel que juega tanto el estoicismo y el existencialismo, que se complementan pues para que el americano sepa que desde siempre ha estado siendo una filosofía auténtica, pues, que ha estado atendiendo a sus problemas, a los problemas de su realidad que le plantea y que lo sufre, pues. Pasaríamos a la última parte. Bueno. Ya nuestras vamos a decir, nuestras posturas. Salazar Bondy, Leopoldo Sea, y con qué razones para ir cerrando. Ana Berta, ¿nos puedes decir tu idea, tu postura, por decirlo de alguna manera? ¿Quién te da más razones o quién te convence más para hablar de una filosofía latinoamericana? Salazar Bondy, Leopoldo Sea. Leopoldo Sea. La importancia de partir de la propia realidad y tratar de buscar soluciones a esa realidad. Bondy mencionaba los problemas de subdesarrollo que existen en Hispanoamérica, pero pretende que estos problemas, que la filosofía será original en la medida en que estos problemas sean solucionados, y sea en cambio propone que sea a través del pensamiento y la crítica de estos problemas que se podrá hablar de una filosofía original, de la filosofía como ideología y la importancia de la ideología. Alexander, Salazar Bondy, Leopoldo Sea, ¿hasta dónde el uno, hasta dónde el otro? ¿O qué aspectos del uno o qué aspectos del otro? Por ejemplo, Sea me llama mucho la atención cuando da el concepto de originalidad, pero también dice que una filosofía no es original por producir sistemas exóticos, sino por tratar de responder a los problemas de una determinada realidad en un determinado tiempo, como ya lo había comentado la compañera Ana. Y en Salazar Bondy, pues es importante que se siga haciendo esto que es más necesario y urgente que nuestros pensadores desarrollen y sigan desarrollando las explicaciones de nuestra realidad de manera crítica y rigurosa y fundamentada. Esa es la tarea que tenemos y que han tenido siempre los filósofos. Virgilio. Pues a mí me gusta mucho el planteamiento de Sea. Me parece que asume una postura un poco más frontal respecto al discurso, los requerimientos para hablar de una filosofía en Iberoamérica. Comentarán en algunas partes de su texto. No obstante, a mí hay una parte del texto de Sea que me gusta, ¿no? Que tiene que ver con que desde el momento en que uno empieza a tratar de reflexionar sobre las problemáticas propias, desde ese momento ya se está generando una filosofía original. Me parece que tiene que ver en este sentido con desde dónde se origina la reflexión. Entonces, a partir de eso me rapta mucho la concepción de Sea. Difiero un poco de Bondy, no solamente por el hecho de que deja a un lado las cosmovisiones prehispánicas, abandonado con ello, renunciando con ello a una profunda carga de significado, de interpretación de la vida que había desde antes del pensamiento colonial, sino que creo que implica demasiados requisitos, ¿no? Que aluden a generar una filosofía a partir de un sistema, ¿no? Y con todo y que él pueda generar hasta el final una serie de elementos, me parece que son elementos muy serviles a una postura occidentalizada o europea, ¿no? de estos grandes pensadores. En todo caso, me quedaría en parte hasta eso con la propuesta de Sea, que sí es posible hablar de una filosofía de nosotros, sin tanto los requerimientos, porque hasta eso también al final del texto él empezará, si no leí mal, podemos ver ahí como un contraste, no una filosofía propiamente de México, no una filosofía propiamente de fulano, de Chano, no, sino de una filosofía sin más, aludiendo al título, pues sin título de nacionalidades, ¿no? Inadjetivos. Raúl. Y
Bondi, Leopoldo Sea, en qué sí, en qué no, cada uno de estos, en qué Me quedo más con el hecho de que Bondi plantea el problema, ¿no? Pero Sea le toca criticarlo. Pero dentro de esto hay que ser un poquito consciente de algo, de que el hecho de que Bondi planteara el problema y se aventara un libro es ya ahorrarle tiempo a Sea el analizar todo eso, y es darle ya un punto de donde partir, porque Bondi menciona de que Sea ya estaba planteando los problemas de originalidad y peculiaridad o si había filosofía aquí en América y desde el 42. Entonces ya Bondi saca su libro, Sea necesariamente tiene que leerlo para poder plantear su crítica, y a partir de acá, de ahí hace una crítica, pero ya teniendo una base, teniendo ya una perspectiva, y que lo obliga a tener que buscar en otras fuentes en que apoyarse para poder desarrollar una crítica concreta o bien elaborada para responderle, porque no respondes a lo que no se te presenta. Entonces, presenta la oportunidad, lo responde y se sirve de lo más actual, existencialismo, stoicismo, o sea, hace toda una recolección. Y hay que ver también de que la tendencia de Bondi es un poquito más lógica, mientras que es más centrado en los conceptos, mientras que Sea es un poquito más de la tendencia histórica, y se ve inclusive en cómo desarrolla su texto, o sea, de quiénes se sirve y de qué la forma en que lo presenta. Entonces, me quedaría con los dos, porque ambos le dan una perspectiva más amplia de si hay o no una filosofía. Sin embargo, hay que resaltar algo de Sea, el hecho de que hay que partir de nuestras circunstancias y hay que ver nuestros problemas, hay que partir de nosotros, no hay que perder el punto de vista ese. Y es que ahí es donde le falla a Bondi, que lo ve todo en general y se olvida ahora sí que, como dijera Sea, se olvida del nombre. Julio, sí, yo creo que Salazar Bondi busca o trata de encontrar un sistema, así como lo ha existido en Europa. Por eso él, al hacer un recorrido, habla de esas doctrinas, de esas escuelas, hace hincapié, y al tratar de buscar en América algo que sea similar a eso, simplemente dice: no lo hay, no lo existe. Él habla en el recorrido que él realiza en su libro, de una imitación, y me llama la atención cuando él dice: bueno, al final de cuentas puede ser una imitación, pero eso no quiere decir que sea totalmente malo, que esa filosofía que le está surgiendo sea mala, sino simplemente no es auténtica, lo que se está tomando de otros, ¿sí? Algo que también me llama la atención de él es de que el hecho de que expone una realidad. Vivimos dependientes, ¿sí? Y marca ahí, cuando los españoles llegaron, los conquistadores llegaron, no solamente vinieron a conquistar una tierra, un territorio, sino también a conquistar la mente de aquellos que ahí vivían, ¿sí? Y de alguna manera eso sigue persistiendo, y él está haciendo hincapié en eso, no tiene el valor para decirlo. Por eso me llama la atención, ¿no? Y hace un llamado a tener una conciencia liberadora, una conciencia que pueda liberarse de mitos, de ídolos, de todo aquello que nos tiene subordinados, como viviendo en el tercer mundo, ¿sí? Eso es lo que me llama la atención de él, ¿no? Su propuesta a decir: si hay una posibilidad, él no cierra la posibilidad de que pueda haber filosofía en América. Existe la posibilidad, si la hay. Es más, como ya comentaron mis compañeros, el hecho de él escribir y exponer esta reflexión ya es filosofía, ¿sí? Ya es filosofía, porque es una reflexión, es un análisis, busca una problemática
Y aunque no da la respuesta, pero lo deja abierto para que los demás puedan seguir reflexionando sobre de ello. Y ya con eso se está elaborando un pensamiento en América. Sea también me llama la atención, porque él, como ya mencionaron, no hace hincapié en el hecho de que sea una filosofía nacionalista, sino que el simple hecho de reflexionar, de ver la realidad, de encarar los problemas, ya es una filosofía. Y eso es lo que cuenta. El ser humano piense, ¿sí? A eso se aboca él, ¿no? Yo así lo concibo, aparte de, digo, no repetiría lo que dijeron mis compañeros, ¿no? Solamente estoy dando ya mi punto de vista respecto a esto, ¿no? Yo también me quedaría con los dos, pero me inclino más hacia Bondi. Hacia Bondi. Sí. Bueno, tu comentario da pie para dar 2-3 elementos del contexto. Nos concentramos en los dos textos, en Salazar Bondi y de Leopoldo Sea. Un pequeño detalle, por ejemplo, que no se mencionó, no salió a colación, los dos lo citan. Leopoldo Sea, Salazar Bondi le dedica un breve apartado a Luis Villoro, Fernando Salmerón, Alejandro Rossi, tanto que hay una simpatía por la nueva postura que están manejando ellos a partir de un año anterior, en el 67, el neopositivismo, el análisis lógico. Por su parte, Leopoldo Sea hace una crítica a este mismo grupo, principalmente a Villoro. Por un lado, es parte ya también del contexto. Un punto de Salazar Bondi, no obstante que hay un mayor acercamiento en términos generales hacia Leopoldo Sea, es de que Salazar Bondi está señalando el problema de la originalidad en relación con la dependencia y la posibilidad de la liberación, y eso trae de alguna manera, o hay una relación de alguna manera con el postulado de la filosofía de la liberación en América Latina, ¿sí? Varios pensadores son los que van a pensarla, van a desarrollarla, etc. Un tercer punto que nos queda todavía por ver, por estudiar, es de que años después Luis Villoro va a responder al concepto de autenticidad. Allí habría que ver nuevas razones, nuevos elementos, tendríamos que pensarlos, tendríamos que verlo, junto también con los aportes de la filosofía de la liberación. Y el último punto, pues está en los términos de que pues no nada más quede como un conocimiento de algo que han dicho los filósofos latinoamericanos, sino también en la medida de nuestras posibilidades apropiarnos esas preguntas, esas cuestiones. Ya en décadas posteriores hay allí algunas valoraciones sobre esta misma temática. Raúl Fornet Betancourt, donde retoma esto y lo perfila hacia lo que es la filosofía intercultural, por un lado. Por otro lado, el caso de David Sobrevilla, donde hace una valoración y efectivamente pareciera ser que la filosofía de Leopoldo Sea, o por la cual tiene simpatía Leopoldo Sea, le hace falta un poco más de rigor lógico, por un lado, y por otro lado, la filosofía del análisis, la filosofía analítica, pues necesita también un poco más nutrirse de las problemáticas que nos están demandando a nosotros como hispanoamericanos. Y por último, Guillermo Hurtado, al señalar que tendríamos que también volver a revisar a partir de 2 o 3 conceptos que él propone, tanto como la metafilosofía teórica y la metafilosofía práctica. Eso sería un poco esta misma discusión, esta misma temática, ya verla con conceptos más actuales. Entonces, con esto terminaríamos, nada más dar el redondeo de la temática. Partimos de estos autores,
pero lo más importante es apropiarnos como problemática de nosotros mismos. ¿Sale? Y pues bueno, seguir estudiando y a ver qué sale.